¿Eres capaz de resumir tu novela o una película en una única frase? ¿Se puede escribir una historia interesante siguiendo una plantilla con una serie de pasos? ¿Diseñas un protagonista como un ente aislado o dentro de una red de personajes? ¿La acción del narrador debe ser contar solamente las escenas o tomar partido? ¿Escribes diálogos o escribes diálogos sinfónicos? De todo esto y más te hablo en el vídeo de hoy, Anatomía del guión de John Truby. Bienvenido a este vídeo podcast, La Factoría de Historias. En primer lugar te pido que visites mi web javilara.com y por favor suscríbete a esa lista de correo porque vas a ir recibiendo ideas de escritura creativa de forma periódica y te aseguro que son mails muy interesantes. Hoy te quiero hablar de un libro bastante intenso, bastante extenso, como es Anatomía del guión de John Truby. Habla de desarrollar historias, el arte de narrar en 22 pasos, y es verdad que es un libro bastante denso, son más de 500 páginas, en la edición que llega a España es de Alba Editorial del año 2009 en su primera edición y es la que yo he utilizado. Podemos decir que tiene muchos detalles, tiene un montón de pasos, de estructuras, de pasos a seguir para generar una historia y es verdad que a mí me parece excesivo. ¿Por qué? Porque seguir tantos pasos, eso también creo que resta la creatividad que tiene que tener un escritor en cuanto a estructura. Es verdad que está más centrado en la elaboración de guiones, de películas, de series, también para la escritura de novela porque todo está relacionado, aunque sí que tiene contenidos muy interesantes y que nos pueden servir de brújula para escribir nuestra historia. Según John Truby, que es un guionista y un asesor cinematográfico estadounidense, además ha intervenido en bastantes éxitos de taquilla mundial, pues John Truby tiene una larga experiencia, es un hombre ya mayor y gran parte de esa experiencia está volcada en este libro que te resumimos aquí en los próximos minutos. Por un lado, como hemos visto en otros libros, John Truby cree que contar historias es algo que todos sabemos hacer, que es algo propio del ser humano, pero no todos sabemos contar buenas historias. Y es que, según este autor, la narración es un oficio con técnicas precisas. Eso sí, no podemos olvidar que también tiene una buena dosis de juego. Sería en alternar técnica y alternar originalidad y ese juego personal a la hora de planificar la historia, lo que haría llegar al éxito, por ejemplo, de nuestra novela. Bueno, antes de meternos sobre todo en la estructura de una novela, en la estructura de una película, de una historia, que es a lo que más páginas dedica, porque es prácticamente todo el libro, propone que establezcamos o que pensemos en diferentes tipos de historias. Él plantea la historia con una idea de camino o caminos y en estos tipos de historias tendríamos la historia lineal, que es aquella que va centrada en un camino único, en una dirección única y vamos siguiendo cronológicamente, siguiendo pues ese eje lineal del protagonista. La mayoría de películas de Hollywood siguen este tipo de historia lineal. En cambio, la historia serpenteante sería aquella llena de quiebros, llena de dificultades, llena de aventuras que va superando el protagonista y pone como ejemplo Don Quijote de la Mancha. Después tendríamos historias en espiral, que sería una ida y vuelta constante, un retorno al inicio y vuelta a comenzar. También historias ramificadas que partiendo de un hilo principal pues van surgiendo caminos que se van haciendo derivados hasta componer distintas tramas argumentales. Y digamos que de una forma similar funcionaría la historia explosiva, aunque aquí de un gran suceso inicial es como que van surgiendo diferentes ramificaciones. Entonces, lo
Más fácil de escribir, sin duda, es una historia lineal, tampoco estaría mal la serpenteante, pero eso no quiere decir que se puedan mezclar y que a partir de esas historias centrales, que sería el grueso principal de una novela, que puedan surgir distintas ramificaciones o que pueda surgir una explosión en algún momento que marque el devenir de nuevas derivadas. Vamos ya con esta estructura en 22 pasos, este arte de contar historias en 22 pasos. Es verdad que no lo vamos a tener estos 22 pasos exactos hasta llegar aquí al entramado de escenas, donde da una serie de guiones con su exactitud para seguir esos pasos y cómo desarrollarlos en cuanto a la estructura, aunque es verdad que esos pasos pues se van desgranando en otros puntos principales y es lo que yo voy a ir tomando con algunos en los que me voy a detener más porque me parece una aportación muy importante de este libro. Por ejemplo, lo primero en lo que hay que pensar, la premisa. Debe ser una frase que sintetice toda la historia. Y además, tiene que ser una frase importante, que te dé una bofetada, de estas que cambien vidas. Entonces tenlo en cuenta. ¿Eres capaz de resumir esa idea de novela que tienes en una única frase? Esto después va a ser fundamental para el título, para la sinopsis, para enganchar desde el principio, para atraer al lector y que vaya a comprar tu libro porque se siente atraído, porque recuerda esa frase. Hay que partir de una buena premisa. Sin una buena premisa, estamos desviando la atención, estamos tratando aspectos secundarios y tenemos que ser capaces de dar una frase única que resuma la historia, que te dé un sopapo y que digas, quiero leer esto. A partir de la premisa, ya podemos hacer un primer trabajo estableciendo los 7 pasos clave de la estructura narrativa. El primero es una debilidad y una necesidad. Entonces vamos a imaginar a un protagonista o incluso a un mundo que tiene una debilidad, es débil por algo, le ha ocurrido algo negativo y necesita esto. Entonces, a partir de esa debilidad, establecemos una necesidad, lanzamos una meta y ese va a ser el camino que tiene que seguir el protagonista. ¿Cómo superar esa debilidad? ¿Cómo cubrir esa necesidad? Los otros 6 pasos restantes. Deseo, el objetivo particular del protagonista de la historia. Habrá que fijar un adversario que intente impedir que se cumpla ese deseo. También habrá que fijar un plan, la serie de directrices y estrategias que el protagonista utilizará para superar al adversario y avanzar hacia su objetivo. Tenemos también que fijar una lucha, ataques y contraataques, tiras y aflojas entre el protagonista y el adversario. También, como sexto punto de estos 7, tendríamos una autorrevelación, y es que el protagonista se quita la máscara, digamos que supera esa debilidad y muestra quién realmente es y quién realmente puede conseguir ganar esa batalla. Y por último, tendríamos un nuevo equilibrio que es la consecución del objetivo final y cómo queda el mundo y cómo queda el protagonista después de ganar la batalla y de cumplir y alcanzar su deseo. Hablemos del personaje, aunque como dice John Truby, más que del personaje principal, del protagonista, hay que diseñarlo como una red de personajes. Y es que, por ejemplo, no se puede entender al protagonista sin su antagonista. Si su adversario es muy bueno, el protagonista necesitará ser mejor. Así que es importante que pensemos en una serie de personajes como en una red, todos agentes poderosos que se vayan retroalimentando, que unos hagan que los otros sean mejores. Por ejemplo, el protagonista debe ser capaz de mantener la fascinación de inicio a fin. No que empiece siendo una persona que podamos admirar y que después entre en crisis y que ya no la admiremos.
Deberíamos mantener esa fascinación durante toda la historia. Tenemos que lograr que el público se identifique con el personaje, hacer que se entienda y que nos despierte buena onda, buenas vibraciones. Tenemos que hacer que el público entienda al personaje. Aunque no sea un personaje bueno, que pueda ser desagradable, pero hay que entender el porqué de eso también. También hay que fijar el cambio del arco de personaje. Cómo empieza el personaje, cómo va a evolucionar y hasta dónde queremos que llegue. Cómo debe ser el cambio que va a desarrollar ese personaje para cubrir su objetivo. Y lógicamente también es fundamental el adversario, porque si es un buen adversario, el personaje principal va a crecer. Debemos lograr que además que sea necesario para la historia. Conferirle un argumento moral sólido también. ¿Por qué hace lo que hace? ¿Por qué se opone al protagonista? Entonces lo que dice John Truby es que hay que crear al protagonista, al adversario e incluso a otros personajes. Hay que diseñarlos con detalle e incluso si dentro de la labor de ese diseño previo vemos que hay potencial protagonista en otro de esos personajes, pues se puede cambiar y alzar al protagonista a otro de los personajes. Vamos ya con el tema o argumento moral. Podemos hablar de lograr la paz, de hacer justicia, de lograr la igualdad, la riqueza para alguien, de eliminar la maldad. Debe estar equilibrado con el argumento, con la trama. No podemos perdernos demasiado en discursos muy amplios sobre el tema, sobre el argumento moral, porque entonces se abordaría otra serie de literatura. Estaríamos más ante un ensayo o ante un discurso mitinero que ante una novela, porque el objetivo principal debe ser contar una historia. Y a consecuencia de esa historia que contamos puede salir a relucir un tema o varios temas, pero eso no puede ocultar nunca el foco principal, que es contar una historia. Otro elemento importante, el mundo de la historia, y es que hay que desarrollar la historia en un espacio y en un tiempo, y eso debe estar diseñado previamente al proceso de redacción, y yo me voy a quedar con algunos elementos que aporta John Truby, y es la arena de la historia. Sería algo así como el espacio que se muestra en una obra de teatro. Entonces, ¿cuál es el espacio que vamos a mostrar en nuestra historia, en nuestra novela? E incluso habla de adjudicarle a cada personaje principal una arena donde se vaya a mover. Indica que habría que establecer tanto escenarios naturales como escenarios artificiales y la tecnología que se van a emplear en ese mundo de la historia. Y por otro lado, hay que relacionar al protagonista con la realidad, y eso se hace a través del tiempo, la época en la que vive, que también formaría del mundo de la historia. Y no olvidamos tampoco conectar el mundo con la evolución del protagonista. Y es que podríamos abordar un argumento que intentase cambiar el mundo a partir de la acción del personaje principal. ¿Qué está mal en ese mundo en un principio y que el personaje quiere cambiar? A lo mejor es un mundo con una gran desigualdad y hay que cambiar el gobierno para conseguir mejores condiciones para la población. Entonces, es una forma también de generar más expectación a través del mundo y de la acción del protagonista. Es importante también la red de símbolos. Red de símbolos, simbología o un símbolo que hace memorable también la historia que vayamos a contar. Un objeto de deseo, como podría ser la espada del rey Arturo, el anillo en El Señor de los Anillos, podría ser también un lugar que hay que conquistar, que hay que alcanzar, la persona a la que hay que salvar. Habla John Truby que el viaje es el objeto de deseo en la Odisea, o la caja de bombones en Forrest Gump. Entonces es importante introducir un símbolo como objeto de deseo por parte del protagonista,
como objeto a alcanzar y que eso va a hacer mucho más memorable la historia. Y vamos ya con lo que sería la trama. Aquí habla de 7 más 15 más, en total 22. La trama es la forma en la que vamos dando y ocultando información para generar expectación, pero también hacer que avance la historia, y cómo distribuimos esa información es la forma de componer la trama. Hay distintos tipos de trama. La más conocida quizás sea el viaje del héroe es un sistema de trama, el viaje desde la Odisea, como el personaje va haciendo camino, pero también hay otros tipos de tramas, por ejemplo, la trama llamada Revelares, en las que al final de cada capítulo se conoce algo inesperado, se van revelando asuntos, eso se va distribuyendo a lo largo de toda la historia hasta que justo antes del final llega ese revelar más trascendente de todo, que es lo que ya soluciona el conflicto central. Otro método sería la antitrama, y es que comenzamos conociendo el final, cómo termina la historia, y a partir de ahí vamos conociendo qué ocurre hasta llegar a ese final. Y es lo que también despierta curiosidad, porque necesitamos saber qué es lo que ha ocurrido para llegar a ese final. Después tendríamos también tramas de género, en el género romántico, en el género de terror, en el género policíaco. Pues aquí se dan tipos de tramas que son muy específicas. Y por último también tendríamos la trama multilineal, en la que tenemos varias tramas con varios personajes que aparecen por separado y que se van contando de forma paralela. Lo lógico aquí es que en el final se crucen esas diferentes líneas en una sola para generar el final. Y después tendríamos tramas por nivel de deseo en función de lo que busque el protagonista. Las tramas por nivel de deseo serían supervivencia, venganza, ganar la batalla, conseguir algo, explorar un mundo, capturar a un criminal, encontrar la verdad, ganarse el amor, aportar justicia y libertad, salvar la república o salvar el mundo. Estos serían diferentes tramas en función del objetivo, del deseo del protagonista. Vamos ahora con el narrador. Independientemente de narrador en primera persona, en tercera persona, equisciente, omnisciente, dice John Truby que hay que darle personalidad al narrador, que la mayoría de historias son lineales, que tienen un narrador omnisciente que apenas participa, cuenta, da a conocer los hechos sin tomar partido. El narrador debe darle voz propia a la historia. Tiene que ser algo así como: yo sé lo que ocurrió de verdad y te lo voy a contar. Entonces lo que dice Truby es que se le dé autoridad y personalidad a ese narrador, un narrador que no tiene por qué conocerlo todo, sobre todo al principio, y que va descubriendo cosas según avanza la historia, y eso también le da más emoción a la propia historia. Un narrador que puede ser el protagonista, que se puede ver en situaciones de peligro, que puede narrar esas situaciones de peligro desde dentro, y eso le da mucha fidelidad y genera interés en el lector. Además debe ser un narrador que quiere ir hasta el fondo de los hechos, que quiere conocerlo todo y que va a pelear por conocerlo todo para ofrecérselo al lector. Y claro, al final todo esto se condensa en el entramado de escenas. Un entramado de escenas que es la forma en cómo vamos a repartir la historia, los acontecimientos, los diferentes hechos que van ocurriendo, y que al final todo eso irá en forma de capítulos, de episodios o simplemente escenas, aunque no estén divididas en capítulos. ¿Cómo repartimos y vamos dividiendo estas escenas? En primer lugar, casi lo mismo que la premisa, cada escena deberíamos ser capaces de resumirla en una frase. Y partiendo de esa frase, deberíamos saber escribir la escena. Habla de 22 pasos, que a mí me parecen demasiado.
o puede que se queden cortos también, pero lógicamente ni hay que cumplirlos todos y se podrían añadir otros más. Estos 22 pasos en el entramado de escenas, estos 22 pasos para contar una historia serían los siguientes: autorrevelación, necesidad y deseo, fantasma y mundo narrativo, debilidad y necesidad, acontecimiento incitador, deseo, aliado, adversario y misterio, adversario impostor aliado, primera revelación y decisión, plan, plan del adversario y contraataque, impulso, ataque del aliado, derrota aparente, segunda revelación y decisión, revelación del público, tercera revelación y decisión, puerta, lucha, autorrevelación, decisión moral y nuevo equilibrio. Lógicamente, esto lo relaciona con las historias de fantasía, pero esto en una historia más realista se podría aplicar parcialmente, añadiendo elementos, cambiando incluso el orden. Entonces nos puede servir como una guía de inspiración para diseñar nuestra historia. Llegamos al último punto clave: construcción de escenas y diálogo sinfónico. Lo mete en el mismo punto, aunque lo podríamos separar. La construcción de escena. Aquí es importante que cada escena deba aportar algo a la evolución de la historia, al arco de personaje, a cómo llega de esa debilidad a ese objetivo. Entonces, si la escena no va a aportar nada en ese camino, en ese argumento de la historia, casi que es mejor dejarla aparte y dejarla fuera. Y dentro de las escenas, lógicamente, vamos a encontrar narración, puede que haya descripción y, sobre todo, es importante poner foco en los diálogos. John Truby lo indica como diálogo sinfónico. ¿Por qué? Porque no se trata solo de un mero intercambio de palabras, sino que habla de diálogos como palabras que hagan avanzar la historia, pero que también resuenen en el lector. Tienen 3 fundamentos estos diálogos. Tendremos en primer lugar un diálogo narrativo o sinfonía, que son las palabras que hacen avanzar la historia, es decir, esa conversación clave que va a hacer que avancen los hechos y que haga avanzar a los protagonistas. En segundo lugar, un diálogo moral y armonía, y es lo que va a reflejar los pensamientos, la moralidad de los personajes. Esta parte proporciona profundidad y nos da a conocer cómo piensan los protagonistas. Y en tercer lugar, esos diálogos deberían ofrecer una serie de expresiones propias, palabras clave, muletillas, algún sonido que da personalidad a los protagonistas y que además hace que el lector recuerde cómo se expresan o incluso que recuerde la novela. Y no olvides que el diálogo no es una conversación real, es lenguaje seleccionado que eso sí debe sonar como real, pero nos sirve para avanzar en la historia, para mostrar pensamientos y para darle personalidad a los personajes. Y por concluir ya este vídeo, nos habla John Truby de los finales. Dice que debe haber un gran revelar final, que además sea sorprendente y que además en la parte final de la historia, en los últimos 90 segundos, si la llevásemos al cine, tiene que haber una frase memorable. Es verdad que aquí probablemente ya esté todo solventado, que hayamos pasado el punto culminante, pero deberíamos cerrar con una buena frase memorable, que en el último capítulo haya un gran revelar final que ponga al público en jaque y que sorprenda, y que eso sí, una buena historia es aquella que además sigue viva. No quiero decir con esto que el final tenga que ser abierto, pero sigue viva porque el lector va a seguir recordándola. ¿Por qué sigues recordando tú esas historias que te han marcado? Pues intenta llevar eso a la que tú estés escribiendo
Y lógicamente, aunque te hable de muchos pasos, de muchos procedimientos, de muchos pasos básicos, la buena literatura siempre tiene un componente de originalidad y de innovación que será propio de ti.